es la declaración de Andrés Manuel López Obrador, en donde dice que México está en bancarrota. Una frase que ha levantado ámpula, que ha hecho que el periodismo oficialista se lance en contra del presidente electo, diciendo que ya está buscando la manera de justificar que no va a cumplir con lo que ha dicho. Y se guardan desde luego la siguiente frase que pronunció el presidente, donde aclara que va a cumplir todas las promesas de campaña y aquello que no se puede hacer porque son excesivas las demandas que se están teniendo por parte de las familias de pueblos y ciudades, no es porque no haya la capacidad, sino que dejan el país los gobiernos priistas y panistas que obtuvieron el poder en los últimos 24 años, de tal modo que es un milagro poder sacarlo adelante, y es lo que se va a hacer con la participación de todos los mexicanos, que es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Pero veamos por partes cómo fue que se dijo esto. La afirmación dice dos rubros: la cuestión económica y la cuestión social. Dijo literalmente: hay una debacle, una bancarrota económica y social del país. Desde luego, el oficialismo no concurre con esa afirmación, sino que la desvirtúan. Y si usted ha visto los promocionales del presidente desde su sexto informe, Enrique Peña Nieto, donde afirma que todo está bien, que estamos en jauja y que ha dejado todo listo para que solamente llegue y se siente y haga todo lo que quiera el nuevo presidente, lo cual desde luego es absolutamente falso. Vamos a estas dos partes, la económica y la social. Yo creo que hay que sumar desde luego la cuestión de la inseguridad, que al menos en ese aspecto y ante la realidad de más de 100,000 muertos durante su mandato, le ha resultado imposible al presidente Peña Nieto negar el fracaso en esa área. No, aún así, han tratado de minimizar los aspectos negativos de la inseguridad que golpea no solo a las familias y a las personas, sino también a los comercios, a los negocios de todo el país, afectando la productividad y, en consecuencia, la generación de riqueza que pudiera beneficiar a todas las familias mexicanas. Empecemos por la cuestión económica. Dice AMLO: hay un déficit económico, y ciertamente lo hay. Basta recordar la deuda externa, que son arriba de 10 billones de pesos. Es decir, no es cualquier cantidad, son 10 millones de pesos. De ese tamaño es la deuda. Esto por no mencionar las deudas que están en las paraestatales, como en Pemex o en Comisión Federal de Electricidad, que son también de una cantidad bárbara, es que suman miles de millones de dólares. Y eso sin haber avanzado en la infraestructura, sin haber invertido. Entonces uno no se explica cómo es que se contrajo tanta deuda durante el sexenio y no hay inversión, por lo menos en las áreas básicas del país. No se construyeron aeropuertos, no se construyeron refinerías, todo se está importando. Es decir, no hubo una inversión productiva con ese dinero que se tomó prestado. Y la situación de las dos más grandes empresas nacionales, como son CFE y Pemex, está por los suelos, a reserva de lo que pueda ocurrir en los próximos años. Otro problema ha sido durante todo el sexenio el desempleo y el empleo. Presume en sus informes el señor Peña Nieto que ha generado muchos empleos, pero son de pésima calidad. Es decir, es un empleo que no cumple con las necesidades de una familia. No tiene ni siquiera para el propio trabajador, que verá al final de su vida productiva que no tiene los ahorros necesarios, tanto de Infonavit como de el seguro para su retiro, y en consecuencia no podrá obtener una pensión adecuada una vez que deje de trabajar. Otro aspecto que se ha manipulado también por parte del gobierno durante los últimos sexenios es el del salario mínimo. El salario mínimo dejó de ser realmente constitucional desde los años 80. En esa época el salario mínimo realmente estaba medido
de tal manera que el trabajador y su familia tenían la posibilidad de subsistir, si bien con dificultades, pero le alcanzaba para lo mínimo, tanto en alimentación como vivienda, vestido, calzado y educación, además de algunas opciones para distraerse junto con su familia. Eso ahora es impensable, ni siquiera para la alimentación de una persona alcanza con lo que es el salario mínimo para un año, mucho menos para una familia, aunque sea mínima, de un padre, una madre y un hijo. En fin, ese es lo que está dejando el gobierno. Aparte de eso, los bajos salarios no solo son en su aspecto internacional, que son increíblemente bajos, la 10ª parte de lo que gana un trabajador en Canadá o Estados Unidos, e incluso más de eso, es lo que gana un trabajador mexicano. Es decir, con esas cantidades de ingresos familiares es imposible que la economía nacional pueda crecer a un ritmo mayor, y no es por deficiencia de los trabajadores o de las empresas por sí mismas, sino de una política salarial que supuestamente está orientada a evitar que haya alzas inmoderadas, un crecimiento fuerte de los productos en todas sus manifestaciones, y bajo ese pretexto castigan el salario como única manera de frenar la inflación, lo cual ha sido contraproducente, pues ha disminuido el Producto Interno Bruto, ha impedido el crecimiento de la economía nacional. Otro aspecto y relacionado con el trabajo también está la contratación de outsourcing, que viene a empobrecer al trabajador, quitándole prestaciones, haciendo que aparezcan trabajadores con un salario mínimo y cuyas prestaciones se ven disminuidas a tal grado que no les alcanza ni para tener una buena atención médica, mucho menos van a tener una buena pensión cuando se retiren. Además de eso, tenemos servicios de telecomunicaciones muy caros, tanto de internet como de televisión, como de todas las prestaciones que se vienen a dar a la población, están excesivamente caras. Inclusive las empresas que han querido participar en el espectro de telefonía, por ejemplo, tienen que enfrentarse con las prácticas monopólicas que realizan entes como Teléfonos de México o Telcel, por ejemplo, que son de un propietario que usted ya conoce. Para colmo de males, las cuestiones básicas como lo es la energía, por ejemplo, en todos sus aspectos, como son la electricidad, como lo es el gas, como lo es la gasolina, como lo es el combustóleo, como lo es el gasavión, para que las aeronaves puedan trasladar a los millones de pasajeros que se mueven en el país, tanto nacionales como de otros países. Tienen que verse con ese consumo altísimo, porque los combustibles están excesivamente caros en nuestro país, mientras nuestros vecinos los ofrecen a un precio menor, tanto en el norte como en el sur. Además de ello, tenemos otro problema, que son los servicios financieros. Todos los productos financieros son muy caros. Lo mismo se trata de BBV, Argentaria, Bancomer, que de Citibanamex o de HSBC o cualquier banco que usted me diga, incluido Banorte, por ejemplo, u otros. Es decir, los servicios financieros en México están altísimos y uno no entiende cuál es esa práctica económica donde los salarios son muy bajos, los servicios financieros son caros, y entonces no puedes acceder a los créditos necesarios para tu negocio, para la adquisición de vehículos, para la adquisición de herramientas, de maquinaria, para poder sacar adelante más empresas, para incluso a nivel personal tener o familiar, tener tu vivienda, tener tu propio auto para poder trasladar a tus hijos a la escuela, tu trabajo, igual que tu esposa. Además de estos servicios financieros caros, tenemos un problema en la infraestructura que se supone que el gobierno está obligado a construir, y que sin embargo, a pesar de las grandes cantidades de dinero que se logran captar a través del sistema de administración tributaria, resulta que no hay inversión tampoco, sino que se concesionan a particulares. Entonces tenemos aquí el doble problema: una infraestructura deficiente, mal hecha, de pésima calidad,
cuya inversión privada hace que después se establezcan costos de peaje que tiene que pagar durante decenas de años el mexicano, el trabajador, el empresario, todos, en fin, sin que realmente puedan tener un servicio adecuado para sus vehículos, para llegar a su trabajo, para transportar sus mercancías. Todo esto, a final de cuentas, redunda en lo que hoy tenemos, que es una gran pobreza poblacional y que han ocultado gran parte de ella gracias a los cambios que se hicieron en la manera de medir la pobreza, que no se basara ya en el ingreso solamente, sino que se vieran varios satisfactores como son la salud, la educación, el acceso a la diversión, etcétera, etcétera, a la vivienda, es decir, los distintos aspectos que deben contar las familias para poder tener un crecimiento, una vida sana. Y con esto pasamos a lo que es el segundo término, precisamente lo que es el déficit social. Hay mala alimentación, hay un sistema de salud donde la simulación predomina, con mala atención, con falta de medicamentos, con médicos mal pagados, sobreexplotados. Tenemos también un sistema educativo deficiente, tenemos falta de capacitación para el trabajo, no hay vivienda adecuada a precios, terminas pagándolas en millones cuando la casa no debería valer más de 150,000 o 200,000 pesos, en fin. Servicios urbanos también están con problemas básicos insuficientes para atender a la población nacional. Y en materia de educación solo quiero reiterar que la simulación viene desde las esferas de primaria y secundaria, donde se ven obligados a aprobar alumnos, aunque no hayan todavía recibido la instrucción necesaria, ni hayan demostrado el aprendizaje suficiente para ser avanzados al siguiente nivel. Y cuando uno los recibe en el nivel universitario, pues resulta que los muchachos y las muchachas llegan con graves fallas de aprendizaje, ya no digamos en cosas avanzadas, sino en cuestiones esenciales como es la lectoescritura y en lo que son las matemáticas, que son básicas para cualquier otra actividad que se quiera desarrollar a nivel de investigación o de estudios universitarios. Fuera de eso, tenemos el tercer elemento que yo he agregado, que es el déficit en materia de seguridad, donde los asesinatos, los secuestros, las violaciones, la pederastia, los asaltos, los robos, siguen a la alza. Los cárteles de las drogas hacen lo que quieren, los cárteles políticos igual, siguen robando en cientos, en miles de millones de pesos, y ahí están las denuncias públicas que se han hecho y no pasa nada. Los aprenden por un tiempo y luego son soltados sin la menor impudicia, la total impunidad. Hizo también, por no hablar de los cárteles económicos y financieros, como el que ya mencionábamos, no solo en telefonía, sino en otras áreas, donde los grandes comercios fijan los precios a su antojo, es decir, realizan prácticas monopólicas, porque son un grupito de 20 o 30 agentes que se reúnen y fijan los precios a su antojo, tanto para la compra de productos básicos como para la comercialización de los mismos. Y también, por supuesto, están lo que son los cárteles financieros que dicen cómo, cuándo, a quién se le presta y cómo se le presta. Si ven que tienes opciones de extraerte hasta el último centavo, te van a prestar más y te van a dejar sin un peso para que tú puedas. Al final no vas a poder pagar, se van a quedar con tus bienes que has dado en garantía. Ese es el país real, no el que dice el oficialismo priamperredista y los hombres de negocios de que todo está de maravilla. Sobre esa base es que el presidente electo expresó que será muy difícil atender todas las demandas que se están añadiendo en cada lugar que visita. Es decir, no son solo las promesas, sino que cada día se van añadiendo nuevas demandas de la población. El caso es que López Obrador, y esto lo ocultan la mayoría de los medios, claramente dijo que las promesas de campaña se van a cumplir a como dé lugar. El problema entonces es que la situación es tan caótica que la demanda de ayuda por parte de las familias, rancherías, pueblos, ciudades, sería imposible satisfacer. Ni siquiera los países del primer mundo logran satisfacer las demandas de toda su población. Entonces, lo que tenemos en puerta es una oportunidad de realizar la cuarta transformación. Muchos mexicanos están yendo con la finta mediática, impulsada por los propios grupos de poder y señalada que buscan conservar sus privilegios. Allá ustedes, si no procuran informarse bien.